Mañana con 30 minutos tiempo del centro de México, bueno, pues la Secretaría de Gobernación informó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje realizó el fin de semana el pago de las indemnizaciones a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, tras los cuales, bueno, pues los periodistas y trabajadores de esta agencia, pues ya extinta, agencia de noticias del Estado, concluyeron la huelga que duró pues más de 3 años, casi 4 años que se prolongó esta huelga. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Adriana Urrea, usted la conoce bien, ella es secretaria general justamente del sindicato de Notimex. Adriana, gracias por tomar la llamada, buen día. Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias, Adriana. Bueno, pues finalmente se concreta de manera formal la extinción de la agencia de noticias del Estado Notimex, Adriana. Así es, desafortunadamente se inicia con este proceso, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que pues es muy lamentable el cierre de este medio público de comunicación que desde nuestro punto de vista pues era el de mayor alcance tanto dentro y fuera del país, pero bueno, pues para nosotros pues fue el inicio de este proceso con el pago de las indemnizaciones y liquidaciones a los trabajadores en huelga. Y bueno, con esto propiamente inicia ya el proceso de liquidación, porque hay que recordar que no solo somos los trabajadores en huelga quienes pasamos por este proceso, ¿no? Sino también los trabajadores administrativos, las personas que han tenido procesos de demanda pendientes, los corresponsales también deberán pasar por este proceso, y bueno, pues esto se espera que continúe en las próximas semanas. Ahora, Adriana, ya todos los trabajadores, todo el personal, como tú dices, los administrativos, los corresponsales, ¿recibieron su indemnización? No. Ellos todavía no. Digamos que en el primer tramo de salida, por decirlo así, fuimos los trabajadores en huelga y los trabajadores que estamos afiliados al Subnotimex. A partir de eso ya vienen en esta semana y a partir de las siguientes semanas las indemnizaciones para el resto de los trabajadores. ¿Será que en 2 semanas máximo cuando concluya este proceso? No, mira, no sé precisamente cuánto tiempo es el que se haya estimado para concluir, digamos, el pago de indemnizaciones. Entiendo que, por ejemplo, los corresponsales han estado en comunicación reciente con las autoridades de la Secretaría del Trabajo, que son pues los intermediarios, digamos, en este proceso. Sé que para los administrativos o personal de confianza esta semana comenzarían algunas indemnizaciones, pero ya no existe un plazo preciso. Hay que recordar que ahora el proceso pasó al INDEP, que es el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Y nada más, si me permites explicar muy breve. Notimex transfiere toda la administración al INDEP para que el INDEP entonces lleve a cabo la administración y el pago de liquidaciones, ¿no? Estos procesos propiamente para el INDEP pueden llevar mucho tiempo. Hay que recordar que el plazo del decreto para extinguir Notimex establece un periodo de 60 días para el pago a los trabajadores. Sin embargo, el proceso administrativo puede tardar mucho más. Hay casos, por ejemplo, que se dio el año pasado, la extinción de Financiera Rural, en donde el propio INDEP ya se había llevado hasta 6 meses en todo este proceso de indemnización. En este caso hay un plazo que establece 60 días, y en esos 60 días podría llevarse el pago de las indemnizaciones para los trabajadores de Notimex, aunque sigue habiendo temas no administrativos, están también las cuestiones con los proveedores o clientes, en fin, el proceso propiamente de liquidación podría llevar muchos más meses. Había un compromiso específico para los trabajadores en huelga, que como tú ya bien decías, en febrero hubiéramos cumplido 4 años en huelga, de que se dieran las indemnizaciones lo más pronto posible en un acto pues también de
pues de justicia pronta, ¿no? De ya que se había tomado la decisión de extinguir a la agencia, pues que se dieran las indemnizaciones lo más pronto posible para la gente que habíamos estado en calle, sin ingresos y demás. Eso fue lo que se concretó, digamos, en este fin de semana, el viernes pasado, pero bueno, ahora vienen estos plazos para que se cumpla para el resto de los trabajadores y todo el trámite administrativo para ya concretar la liquidación completa de la agencia. Estamos platicando en la línea telefónica con Adriana Urrea, secretaria general del sindicato de Notimex. Adriana, con este cierre, con esta extinción de la agencia de noticias Notimex, ¿cuántas fuentes laborales se cancelan? Mira, la agencia en los últimos años mantenía un presupuesto para 327 plazas. Ese era el presupuesto que se le asignaba cada año y pues estaríamos hablando que son esas 327 fuentes de trabajos, pues, ¿no? Que se pierden con el cierre de la agencia. En este momento, los cálculos que hemos hecho de las personas que estaríamos en proceso de liquidación, estaríamos cerca de eso, de las 300 personas, entre los que estábamos en huelga, entre administrativos y personas con algún proceso jurídico abierto. Y bueno, pues lamentable el número, ¿no? Aún nosotros decimos, pues la pérdida de una fuente de empleo siempre es significativa, y bueno, pues en este caso estamos hablando de esa cantidad de personas. Ahora, Adriana, pues tenemos entendido que durante este periodo de casi 4 años que estuvieron ustedes en huelga y durante los 5 años de la presente administración, la agencia de noticias pues siguió recibiendo pues los presupuestos o el presupuesto que cada año se destinaba. ¿A dónde fueron a parar estos recursos? Pues es lo que nosotros siempre hemos estado preguntándonos también y que nosotros pedimos que las propias cámaras de diputados y senadores y la Auditoría Superior de la Federación pues pueda pedir cuentas en ese sentido, porque efectivamente en estos 4 años, en los últimos 4 años, el presupuesto asignado a Notimex no solo se le dio, sino que fue aumentándose. En este año 2023 y para el año 2024 se le autorizó un presupuesto que era el mayor presupuesto que la agencia había recibido en su historia. Y nosotros no nos explicábamos el por qué se le seguía aumentando. Digamos que en términos de cómo funciona el presupuesto, el que se le otorgara era correcto porque estaba asignado el presupuesto. Lo que no era correcto es que se gastara ese presupuesto y ahí es en donde entraba obviamente la administración de Notimex, ¿no? Se gastó, lo reportaron como gastado ante la Cámara de Diputados en servicios que no tenían razón de ser porque la agencia estuvo cerrada, sin operaciones, ¿no? Y entonces se trataba de justificar que seguía habiendo operaciones sustanciales. Déjame explicar, si me permites, que cuando existe una huelga hay algo que se llama operación o personal para operaciones sustanciales, pero nos referimos, por ejemplo, si hubiera una huelga en un hospital, pues hay personas que tienen que seguir operando porque la gente no puede dejar de recibir un tratamiento, ¿no? Esas son operaciones sustanciales. O en el caso, por ejemplo, la Universidad de Chapingo, que a lo mejor tiene animales y cosas así, bueno, pues los animales no se pueden quedar sin alimentos, sin cuidado. Estas son actividades sustanciales. En el caso de la agencia no teníamos actividades sustanciales más que el mantenimiento de la fototeca, que nunca se le dio mantenimiento, y siempre se argumentaba que se tenían estas actividades sustanciales que nunca se comprobaron. Entonces la dirección decía, es que nos estamos gastando el dinero en eso, en cosas que no se justificaban, que no tenían razón de ser, que además no estaban registradas ante la autoridad para desempeñarse, y nosotros siempre cuestionábamos, bueno, además que señalábamos que del presupuesto asignado a Notimex, el 80% era para sueldos y salarios de esas 327 personas que yo comento que siempre se contabilizaron o que siempre se tenían contempladas, y que no estábamos, por supuesto,
laborando, los que estábamos en huelga, y los administrativos eran un número muy reducido. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo es que se están gastando un presupuesto para 327 personas cuando la agencia está cerrada y además ni siquiera tiene actividades sustanciales? Entonces, siempre lo señalamos y nosotros seguimos preguntándonos y exigimos pues a las cámaras, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores e incluso a la Auditoría Superior, pues que realmente se dé una explicación y se demuestre, porque incluso déjame decirte que en los primeros años hubo reportes de la propia Secretaría de la Función Pública en donde se demostraban actividades irregulares por parte de la administración de Notimex. Sin embargo, pues hasta ahora no ha habido ningún señalamiento propio de ninguna autoridad, no ha habido ningún proceso contra la dirección ni nada. Se nos ha dicho que ahora en el proceso de liquidación de la empresa en este decreto de extinción, pues habrá propiamente una auditoría y que en este traspaso, ¿no?, de la administración de Notimex al INDEP, pues el INDEP deberá de ahí posiblemente se tendrán que pedir cuentas de todo lo que sucedió en este plazo junto con la auditoría. Nosotros confiamos que así sea, porque al final estamos hablando de un recurso que es presupuesto público y que es derivado de los impuestos de los mexicanos, ¿no? Así es. Adriana, me das 3 minutos, tengo que hacer una pausa, si no nos corta la guillotina, y regresando te quito otros minutos más. Claro que sí, con mucho gusto. Regresa. Y bueno, llegamos a la parte final de esta charla que tenemos vía telefónica con Adriana Urrea, secretaria general del sindicato de Notimex. Adriana, bueno, pues antes de la pausa nos comentabas que pues sería pertinente e incluso pues prácticamente obligatorio que se llevara a cabo una auditoría, pues para saber, ¿no?, a dónde fueron a parar estos millones de pesos que se otorgaron a la agencia de noticias Notimex durante 5 años y durante prácticamente 4 que estuvo parada, que estuvo en huelga, pero durante justamente este periodo de parálisis, de huelga, Adriana, bueno, pues ustedes, los trabajadores, no percibieron salario alguno. Y bueno, en contraparte, bueno, pues tenemos entendido que la directora San Juana Martínez, pues ella sí, ¿no?, seguía pues obteniendo su salario mes a mes. Así es. Déjame decirte, y para recordar a quienes nos escuchan, estamos hablando de que estuvimos en huelga durante 1,408 días, más de 3 años, 10 meses, y con esto fue la huelga más larga de esta administración, de este sexenio, ¿no? La huelga de periodistas también más larga, reconocida a nivel internacional. La huelga estalló el 21 de febrero del año 2020, un mes antes de que estallara la pandemia. Entonces pasamos todo este tiempo de pandemia sin ingresos, sin servicio médico, en situaciones realmente complejas, obviamente enfrentando la propia enfermedad, la muerte de familiares, ¿no? Y en ese contexto que incluso nosotros pedíamos un poco de empatía de la dirección y de las autoridades para que nos ayudaran a resolver, pues no recibimos eso por parte de la administración, y la directora y todas sus personas cercanas, su personal de confianza y entre otros más, siguieron cobrando su salario. Debo decir que además la directora tenía un salario de 130,000 pesos mensuales, ¿no? Que nunca dejó de recibir, dicho por ella misma, cuando esto no debió de ser, porque a veces se confunde que los directivos sí pueden cobrar en una huelga y no, la huelga supone la suspensión de la relación laboral, y en este caso, al ser un órgano de gobierno, también quienes no sustenten, pues quienes son dueños de un medio de producción, y en este caso la directora, pues muy directora, pero no es la dueña del medio de producción, es una trabajadora, una funcionaria pública que tenía que haber acatado la ley en ese mismo sentido junto con todo su personal, y siguió cobrando. Entonces, sí, hubo muchas irregularidades en muchos aspectos que nosotros señalamos en cada momento y en diferentes espacios hemos señalado que se deben de investigar, porque no pueden ser nada más las autoridades
no pueden ser omisas en este caso. Fue un caso que incluso llegó a la Organización Internacional del Trabajo, en donde nosotros interpusimos una queja, dada las violaciones, porque se violan no solo las leyes mexicanas, sino también convenios en materia internacional que ha firmado el gobierno mexicano, ¿no? Entonces sí es un tema de verdad de análisis, de observación y sobre todo de que se rindan cuentas y pues que se establezca en dónde quedó sobre todo el recurso y bueno, que se señalen todas estas violaciones que hubo a las leyes mexicanas y no solo del trabajo, administrativas y en diferentes aspectos, ¿no? Perfecto. Rápidamente, por cuestiones de tiempo, en 20 segunditos, Adriana, ¿qué sigue para los extrabajadores de Notimex? Pues mira, dos cosas muy rápidas. Primero, hemos venido trabajando a partir del anuncio en la conformación de una cooperativa para poder generar un nuevo medio de comunicación y tener nuevamente una fuente de trabajo generada desde los propios trabajadores. Y segundo, pues el Sud Notimex va a ampliar su rango de acción con el objetivo de no solo, pues no va a desaparecer, pues, sino que ahora se amplía este rango de acción para que podamos dar acompañamiento y representación a trabajadores de más medios de comunicación a nivel nacional y bueno, pues estamos trabajando en ello para que se vuelva realidad. Perfecto. Adriana, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas o los próximos meses. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Muchísimas gracias y feliz inicio de año. Gracias, igualmente un fuerte abrazo. Adriana Urrea, secretaria general del sindicato de Notimex. Una pausa. Esta es la verdadera forma